cierta ocasión que Artemio andaba de cacería, se internó de más al bosque, debido a que los animales cada vez se alejaban más de los ranchos, haciendo un poco más difícil la cacería. Había dejado su caballo atado en un árbol, así no espantaría a sus presas. Solo llevaba consigo su escopeta calibre 12 y su fiel perro amigo de nombre Centavo. Era un animal bueno para sacar las presas de sus madrigueras. Corrían atemorizadas y entonces Artemio les disparaba. Sin embargo, no abusaba de la cacería, solo cazaba lo necesario. Y en esa ocasión ya había atrapado 2 grandes liebres. Consideró que era suficiente para un buen estofado y decidió regresar a su pequeño rancho. Caminó hasta llegar a donde estaba su caballo atado. Lo iba a montar cuando escuchó a lo lejos muchos disparos. Pareciera que estaban practicando tiro al blanco, porque se oían demasiadas detonaciones. Intrigado por tanto disparo, subió a su caballo Tordillo, tomó las riendas y le picó las ingles con las espuelas. Al sentir el mando de su dueño relinchó y tomó carrera a toda velocidad. Todavía al ir a galope se escuchaban las detonaciones. Pensó que no podían ser cazadores. Por esos rumbos no había mucho que cazar. Luego de algunos 10 minutos llegó a donde provenían los disparos, pero ya no había nadie, solo huellas de perros y caballos. Su fiel amigo el Centavo, olfateando las pisadas, llegó hasta una cabaña que estaba semioculta entre una loma y árboles. Entonces vio que en la tierra por fuera de la choza había muchos casquillos regados de armas grandes y hoyos en la madera de la cabaña. No se necesitaba mucha imaginación para darse cuenta que habían sido ocasionadas por las balas percutidas. Había un silencio sepulcral y gritó que si estaba alguien dentro de la casa. ¿Quién vive dentro de la Como cabaña? no recibió respuesta, se decidió a entrar, Identifíquese. pero con mucha precaución. Abrió la puerta con la punta del cañón de su arma y su fiel amigo se puso alerta, listo para atacar a cualquier desconocido. Pero cuando entró quedó frío de ver lo que estaba dentro. En el interior de la cabaña había 3 cuerpos asesinados a tiros. Al parecer sus asesinos se introdujeron para cerciorarse que estaban bien muertos, ya que había bastantes casquillos regados en el piso de madera y las cabezas a un lado de los cuerpos. Lo raro que eran un hombre, una mujer y un muchachito de escasos 15 años también asesinado. ¿Por qué los habrían matado? Era su pregunta. Al fijar bien su vista, miró una bala percutida en la pared y pensó que al atravesar el cuerpo del niño se había incrustado en el muro de madera. Sacó su daga extrayéndola y la guardó en uno de sus bolsillos. También vio que en el piso había un pequeño arete tirado. Lo levantó y lo echó junto con la bala, para luego decirle a su perro que salieran de allí. Pero cuando lo iban a hacer, escuchó el llanto de un pequeño por debajo del piso de madera. Al buscar de dónde provenía el llanto, descubrió que debajo de un baúl estaba una puertecilla semioculta para entrar a una especie de refugio secreto. Hizo a un lado el baúl y al abrir la puerta vio dentro una niña de escasos 7 años llorando. Sus papás la habían ocultado, evitando también que la mataran. No podía dejarla a su suerte. La tomó, montó su caballo y se alejó del lugar para que no viera la brutal escena que dejaron con sus padres. Cuando llegó a su ranchito ya casi oscurecía. Vivía solo con un hijo de 9 años al ser viudo y con algunos peones que cuidaban su rancho. No tenía que darle cuentas a nadie y desde ese día se hizo cargo de la niña. Por el momento debía darle de comer, después iría a enterrar a su familia. Así lo hizo. Por la mañana fue y los enterró allí mismo, prometiéndoles cuidar de su hija. Luego se dirigió al pueblo para ver qué se decía del suceso o si alguien conocía a los muertos, pero parecía que nadie se había dado cuenta de nada. Entonces le preguntó al herrero sobre el material de la bala y la sortija que se encontró en la cabaña. Le dijo que ambas eran de plata. Acto seguido se dispuso a irse al rancho. Ya había dejado mucho tiempo los niños solos. Pero antes le compró a ella unos guarachitos y algo de ropa. Estaba dispuesto a ser un padre para esa pequeña criatura que ahora estaba desamparada. Crecería junto con su hijo Pablito, que tenía casi la misma edad. Conforme pasaba el tiempo, Artemio descubría cosas en Alondra. Notaba cambios en ella. Uno era que al enojarse se volvía muy agresiva, casi irracional. Hasta llegó a ver que le crecían las uñas y sus colmillos cuando tenía esos ataques de ira. También notaba que tenía un gusto excesivo por la carne y a su perro Centavo tenerle miedo en ciertos momentos. Pero con él y Pablito era muy amorosa. A los dos los quería mucho.
Cada que tenía uno de sus ataques de ira, solo Artemio podía controlarla, y para su corta edad era muy fuerte. Fácilmente podría vencer a un hombre en cuestión a fuerza y destreza, sin contar con la agilidad que demostraba al trepar a los árboles o techos. Todo eso lo hacía pensar que no era una niña común, pero lo cayó. Transcurrió el tiempo y a sus 18 años, la niña ahora era una bella mujer. Esa noche los había cumplido. Pablito o Pablo ya tenía 20. Artemio, su papá, le regaló un hermoso vestido para que lo usara en la pequeña cena que hizo para festejarle. La noche era esplendorosa con una bella luna llena. Parecía que los planetas se habían alineado coordinando sus puntos cardinales con la Tierra para esa fecha. La luna se tornó más poderosa, emanando sus energías provocando algo sublime, indescriptible para cualquier ojo humano, y sucedió lo que era inevitable. Alondra empezó a sentir espasmos de dolor y cayó al piso revolcándose. Artemio y su hijo veían cómo su vestido nuevo se hacía trizas al estarle creciendo sus extremidades. Las manos, pies y rostro ahora semejaban ser las de un lobo muy enorme con rasgos de mujer. Cuando culminó la transformación, se paró en sus patas traseras. Fácilmente medía 3 metros y era descomunal. Luego miró fijamente por unos momentos a su aterrado padre y hermano de crianza. Estaban paralizados por el miedo. Aunque la habían criado, en esos momentos no sabían qué reacción podría tener, al ser una bestia mitad mujer, mitad lobo sin voluntad. Solo siguen sus instintos animal, pero no los atacó. Lanzó un fuerte aullido y se fue perdiéndose en la noche por el oscuro monte. Ellos, aún temblorosos, no sabían qué pensar. Artemio había tenido sospechas de eso, por las evoluciones que le había visto al ir creciendo, pero nunca imaginó presenciar tal cosa. Ahora comprendía por qué habían matado a su familia con balas de plata, por ser lobos humanos. La incógnita y su miedo eran si ese ser nocturno los atacaría en alguna noche de su transformación. Pero también pensaban que de haber querido lo hubiera hecho en ese momento, lo que quería decir que tal vez ella tenía algo irracional por verlos como familia. Deseaba tanto que fuera así, porque de verdad la amaba como si fuera su verdadera hija. No quería perderla. Expectantes esperaron hasta que llegara en una sola habitación, si es que lo hacía, porque bien podría quedarse en el monte, adaptándose a su hábitat y no regresar más por temor a ser cazada o rechazada. No sabían cuál sería su reacción en caso de regresar al tenerlos frente. Así permanecieron despiertos hasta que escucharon que alguien entraba por una ventana. La habían dejado abierta a propósito para su llegada. Cuando la vieron entrar, aún venía convertida en la bestia nocturna con el vestido hecho trizas. Claramente vieron que de sus enormes fauces y garras destilaba sangre, tal vez de algún animal, al menos eso querían suponer. La licántropo entre agitados gruñidos los miraba con ojos rojos, como de fuego. En esos momentos podía suceder cualquier cosa, y la tensión era mucha. Luego vieron cómo de a poco empezó a convertirse en mujer, en su amada niña, quien corrió para abrazarlos diciendo que no recordaba nada de lo sucedido. Artemio se quitó su chaqueta y se la puso cubriendo su cuerpo semidesnudo. Luego sacó la bala y la sortija que tenía guardadas desde aquella vez y se las entregó explicándole a detalle de cómo las había encontrado 11 años atrás, frente a sus padres muertos. También le dijo que en ese momento no había comprendido por qué fueron asesinados con balas de plata y decapitados, pero por lo que había presenciado hoy en ella, se dio cuenta que eran lobos híbridos y que solo así podrían matarlos. Su incertidumbre era que a pesar de tantos años aún no sabían quién lo había hecho y el por qué. Alondra no dijo nada, solo tomó las cosas y se encerró en su habitación. Estaba devastada, tanto como aquellos 2 hombres. Desde ese día empezaron a aparecer cuerpos por los alrededores del pueblo, cada luna llena semidevorados, y a escucharse aullidos de lobo entre los mezquites de los alrededores. Artemio veía que cuando Alondra se convertía en mujer lobo, olfateaba la sortija y la bala de plata para tomar el aroma de quien las había usado cuando dispararon sobre su familia. Después salía convertida en licántropo para buscar a los asesinos. Sabía que era ella quien estaba matando a esos hombres y no tenía la menor duda que estaban relacionados con la muerte de sus padres. A propósito le había dado las cosas para que ella misma buscara a los asesinos y vengara su muerte. Artemio se sentía abrumado. Tantas cosas lo tenían exasperado. Le hacía falta un poco de aire fresco
y esa noche decidió ir a tomarse unos tragos a la cantina del pueblo para olvidarse de todo sin decirle nada a sus hijos. Cuando salió del lugar ya iba algo tomado. Era de madrugada y la luna llena le alumbraba el camino de las calles escuetas y solitarias. Al pasar por un callejón, de él salieron 3 hombres, cerrándole el paso amenazándolo con pistolas. Artemio los reconoció, se decía eran malos y que vivían de sus asaltos. Pensó que iba a morir porque los había reconocido. Más se alarmó cuando miró que en la oreja de uno de ellos traía colgando una arracada, igual a la que había encontrado la noche del asesinato de los padres de Alondra. Entonces supo que su muerte era inminente. Le quitaron todo lo que traía de valor y de un golpe lo tiraron al suelo. Cuando se disponían a matarlo, de entre las sombras emergió un descomunal ser muy conocido para Artemio. Sus gruñidos rompieron el silencio de la noche y con agilidad destrozó a quien estaba por dispararle. No obstante, los demás al reponerse de su asombro empezaron a dispararle, pero aunque la tenían cerca, vieron que no caía el impacto de sus balas. Entonces los maleantes supieron de quién se trataba, recordando lo que habían hecho 11 años atrás. La mujer lobo con ágiles movimientos destrozaba a otro de ellos, para después de un asombroso salto caer sobre el tercer maleante. Cuando estaba encima de él, con una de sus garras le mostró la sortija que traía en ella, y con la otra le arrancó lo que vio colgando en su oreja de aquel asesino. Pasó su nariz por ellas, comprobando que tenían el mismo olor. Ese mismo aroma la había guiado hasta allí. Luego una voz entre humano y gruñido le dijo: «Yo tengo la otra. Se te perdió en una cabaña cuando asesinaste a mi familia para robarlos, creyendo que tenían oro». ¡Asesino! Aquel hombre la miraba aterrorizado. Nunca imaginó que había dejado viva a alguien ese día, ya que quien lo había enviado a matarlos le dijo que solo eran 3 en esa choza. La licántropo sacó la bala que su papá Artemio le había dado, abrió con fuerza la boca del aterrado sujeto e hizo que se la tragara. Enseguida de un zarpazo sacó su corazón para comérselo y con sus mandíbulas trituró el cuello desmembrando su cabeza. Sus padres estaban vengados, aunque las palabras del hombre le habían sembrado la duda de que alguien los envió. Levantó a su papá de crianza y se lo llevó a casa. Ahora ella cuidará de él y su hermano Pablo. No permitiría que nadie les hiciera daño. Aquellos asaltantes habían pagado caro su osadía de querer matar a quien le había salvado de morir 11 años atrás, cuando mataron a su familia, quien además de eso la crió como un padre, y algo así no cualquiera lo haría. Por ello, ella daría la vida por Artemio sin dudarlo un momento, al que consideraba como un padre. Sin embargo, los 3 hombres que estaban tirados destrozados eran solo una parte de los asesinos. Tenía la certeza de que faltaban muchos más, por las últimas palabras que dijo el hombre, que ya se ha muerto sobre el polvoriento suelo en la entrada de un callejón. Pero también imaginó que ellos eran solo gatos, enviados por alguien muy poderoso, y por ese motivo debía estar alerta. Cuando llegó al rancho ya era muy noche, y Pablo ya estaba preocupado por su padre, al no saber nada de él. De repente escuchó ladridos de su perro Centavo, y rifle en mano abrió la puerta para ver por qué ladraba tan insistente. Entonces vio que era Alondra convertida en lícan, cargando a su padre malherido. Alarmado la ayudó a meterlo y a recostarlo en un sofá. Luego ella se transformó en mujer y le contó lo sucedido a su hermano. Le dijo que lo estaban asaltando y ella por casualidad llegó a tiempo para salvarle la vida. Iba siguiendo el rastro de un aroma que la guió hasta ese callejón, pero por desgracia a él le habían dado un cachazo en la cabeza y uno de los asaltantes era el asesino de sus padres. Traía una sortija igual a la que su papá Artemio le había dado. Fue la esencia de dicha sortija que la llevó hasta ese callejón. Sacó los 2 aretes y se los mostró a su hermano, diciéndole que la deuda estaba saldada. Después curaron a Artemio y se quedaron los 2 cuidándolo en la misma habitación, no sin antes ordenarle a Centavo, su enorme can, que cuidara las afueras de la casa. En esos momentos no habría mejor guardián que su incondicional amigo para resguardarlos mientras ellos cuidaban a su enfermo. En la mañana, cuando Artemio despertó, recordaba lo del asalto, pero nada de lo que pasó después. Su hija Lobuna le explicó todo a detalle. Él le dijo que de ser cierto lo que dijo el hombre, debían estar prevenidos, porque quien los había enviado sabrían que dejaron vivo a alguien en la cabaña y querrían acabar con él. Sin embargo, tenían algo a su favor, porque no sabían quién era el que los estaba acabando. Nunca imaginarían que su peor pesadilla era una hermosa mujer. En una ocasión que Alondra y Artemio estaban en el rancho,
Solía ir a la cabaña a visitar paulatinamente la tumba de su familia, y esa vez Artemio la había acompañado. Pablo tenía que ir al pueblo por las provisiones de cada mes, y Centavo lo iba acompañando. Cuando salió del almacén, después de comprar los víveres, unos tipos los amagaron, y otros más querían atrapar al perro, pero este embravecido al ver que golpeaban a su amo se les aventaba con fiereza. Mas eran varios los desalmados, y lograron atraparlo con una riata del cuello. Nadie de los presentes hacía nada por ayudarlos. Todos tenían miedo a esos rufianes. Luego, mientras dos tipos sostenían a Pablo uno de cada brazo, otro levantaba su cara de los cabellos para que viera al perro, diciéndole que ese era el animal que había matado a 3 de sus amigos la otra noche. Y como era un peligro para la sociedad, debía morir. Pablo suplicaba que no lo hicieran. El perro nada tenía que ver con lo que decían, pero hicieron caso omiso, y ante su mirada lo sacrificaron a balazos sin poder hacer nada. Cuando su hermana y Artemio llegaron al rancho ya era tarde. Los peones se habían ido a terminar su jornal y encontraron en la entrada golpeado a Pablo. Centavo estaba muerto a un lado de él, aún con la soga atada. Los maleantes habían tenido la osadía de ir a tirarlos a su propio rancho, como un aviso. Alonda crispó sus puños por la furia hasta casi sangrarlos. Su garganta quiso emitir un aullido de lobo, pero solo salió un desgarrador grito de mujer, al no tener una transformación. En Artemio salieron lágrimas incontenibles de furia y tristeza. Metieron a Pablo y lo curaron. Su estado era crítico por la tunda recibida. Estaba al borde de la muerte. Después enterraron a su noble perro, un amigo inocente que por siempre recordarían. 15 días pasaron. Pablo se había salvado de morir y ya estaba mucho mejor. Esa noche llegó una luna llena totalmente nueva, con energías poderosas para algunos amos de la noche, en especial para Alondra, que de ella tenía su poder lobuno. Entonces un poderoso aullido se escuchó por toda la pradera al concebir su majestuosa transformación. Artemio montó su caballo y salió rifle en mano a galope tendido. Tenía una cuenta pendiente con unos rufianes, mientras que una mujer loba olfateaba la soga con la que habían sujetado a Centavo y salió corriendo velozmente entre los mezquites en busca de su presa, entre escalofriantes gruñidos. Esa noche alguien tenía que morir. Estaba marcado por el destino. Mientras tanto, en el pueblo, 4 hombres festejaban sus fechorías en la cantina brindando con copas de tequila. Contaban el dinero mal habido, que se les pagaba por hacer lo que se les ordenaba, sin imaginarse que estaban próximos a su muerte. Casualmente eran los que habían matado a Centavo, dejando mal herido a Pablo. Después los esperó pacientemente, oculto en la noche entre las viejas casas de madera. De pronto los vio salir y esperó a que se fueran para seguirlos. No quería que nadie viera que los iba a matar, por eso lo haría a las orillas del pueblo, y los siguió sigilosamente en su caballo. Sabía que ellos vivían a las afueras del pueblo y serían presa fácil para sus balas. Cuando creyó llegado el momento de un balazo en el pecho, tumbó a uno de ellos y a otro le dio un golpe en la cabeza con la culata del rifle, desmadejándolo sin sentido. La sorpresa estaba de su lado. Sin embargo, ellos eran 4 y uno de los maleantes respondió dándole un brutal machetazo por la espalda, dejándolo mal herido. Al verlo tirado, aquel hombre caminó lento, seguro de sí para darle muerte, pero antes, una bestia enfurecida cayó sobre él, dentro de los mezquites y la noche, arrancándole la vida, destrozándolo sin piedad con sus filosas fauces. Pero el último de los hombres también logró darle con su machete. Más grande fue su terror al mirar que la herida sola cerraba en segundos. Aún no salía de su asombro cuando unas garras lo atrapaban desgarrando su cuello por una bestia enfurecida. No tenían ni idea lo que se estaban enfrentando. Iba a levantar a su padre herido cuando vio que el otro malhechor se estaba despertando. Entonces cayó encima de él con todo su peso, triturando sus costillas con una de sus enormes pezuñas. Al poner la pezuña en el pecho del hombre, le mostró la soga con la que había inmovilizado a su perro cuando lo mataron. Luego tomó su forma natural y le preguntó que quién los enviaba. El tipo no daba crédito a lo que veía. Le parecía imposible que una mujer tan hermosa fuera un ser con tan poderosa fuerza, al haber dado cuenta fácilmente de sus 2 compinches. Sintiéndose perdido, dijo que Refugio Landeta los enviaba. Al escuchar eso, la rabia hizo que se transformara nuevamente y pisó su pecho con más fuerza hasta reventar sus pulmones, matándolo al instante. Luego fue en auxilio de su padre, solo que él ya se estaba muriendo. Cuando vio su herida supo de la magnitud del peligro y no sabía qué hacer.
Si lo llevaba al rancho o con un doctor, no llegaría a tiempo. En el camino moriría. Estaba desesperada. Entonces se dio por su naturaleza animal, como lo haría un alfa con su manada, y desgarró la camisa de Artemio. Primero lamió la herida, así lo hacen los lobos para desinfectarla. Después cortó una parte de su cuerpo y vertió la sangre en la herida de su padre. Sentía la certeza que funcionaría. Su instinto lobuno se lo decía. Esperó un poco, luego lo cargó y se fue rápido al rancho. Estaba amaneciendo cuando Artemio despertó. Sus dos hijos estaban a su lado. No habían dormido, esperando que reaccionara a unos medicamentos que le habían inyectado, de los que usara Pablo 15 días antes, cuando fue atacado. Al verlo despierto, su muchacho le dijo que tenía que revisar la herida para limpiarla y desinfectarla. Pero luego que quitó las gasas vio con asombro que estaba completamente curada, cosa que para él resultaba increíble, ya que había estado al borde de la muerte. Por inercia voltó con Alondra. Su mirada era interrogante. Necesitaba saber qué había sucedido. Ella le contestó que en el momento que vio la herida no sabía qué hacer, y solo hizo lo que le guiaba el instinto del lobo, poniendo su sangre en ella. Aunque no sabía qué reacción tendría, confiaba en que lo salvaría. Pablo la abrazó con ternura de hermano. Una vez más había salvado a su padre de morir, aunque con circunstancias extrañas, pero estaba con vida. En esos momentos vieron que Artemio se levantaba como si nada. Nadie creería que estaba agonizando horas antes, pero Pablo se preguntaba qué reacción tendría su cuerpo en la próxima luna llena. Sabía que cuando aparecía ese astro nocturno con todo su esplendor, Alondra absorbía todo su poder y se transformaba en una poderosa mujer lobo, una semidios casi indestructible, y que posteriormente su padre podría ser un lobo como ella, al traer su sangre mezclada entre sus venas. La loba les dijo que sabía quién ordenó la muerte de su familia. Uno de los hombres se había confesado antes de morir por sus garras, y el maldito asesino estaba marcado por el destino. Cuando supieron que el asesino de la familia de Alondra se llamaba Refugio Landeta, los dos hombres se quedaron pensando, tratando de recordar si se les hacía conocido el nombre, pero ninguno de los dos dio con bola y se imaginaron que posiblemente era alguien que vivía muy lejos, fuera de la jurisdicción del condado. Entonces Artemio le dijo a la muchacha que se concentrara, metiendo en su cabeza lobuna la idea de que por ningún motivo iría a buscarlo cuando se transformara en loba, prometiendo que él trataría de investigar quién era esa persona que tanto odio le tenía a su familia, para así poder ir a buscarlo todos juntos y terminar de una buena vez con todo esto. Así pasó un tiempo sin que Artemio pudiera investigar nada sobre ese sujeto. Quizás no existía el nombre, o tal vez aquel hombre le había mentido a Alondra por miedo, tratando de salvar su vida. Un día llegó al rancho un apuesto hombre de algunos 30 años. Deseaba venir de muy lejos en busca de trabajo, y alguien le había recomendado ese rancho, diciéndole que tal vez ahí lo emplearían. Artemio vio que era un chico muy fuerte, y después de ponerlo a prueba, lo contrató. Parecía un muchacho honrado y trabajador. Con el tiempo comprobaron que efectivamente trabajaba muy bien, sobre todo Pablo, que era el que fungía como capataz de las tierras de sus padres. Sabía arar bien las tierras, sembrar, errar, y era un excelente domador de caballos. Aquel muchacho a los días demostró mucho interés en Alondra y empezó a cortejarla, algo que no pasó desapercibido para los dos hombres. Aunque el chico era más grande que ella, aún así les parecía una buena persona y no tenía ningún inconveniente en que formaran una relación. Pero eso ya dependería de Alondra. Aunque su corazón era lobuno, albergaba sentimientos y estaba en plena edad de que todo lo veía color de rosa. El amor tocó a su puerta y pronto se hicieron novios. Una nueva etapa empezaba para la hermosa chica, aún desconocida para ella. Todo parecía ir muy bien. El muchacho de nombre David demostraba amor por ella en todo momento. Parecía que nada interrumpiría ese noviazgo. Artemio y Pablo le habían tomado confianza al ser muy trabajador, y por ello, para que no estuviera pagando dónde vivir en el pueblo, le asignaron un pequeño cuarto que estaba a un lado de los cobertizos, donde guardan las herramientas, la pastura para los caballos y el ganado. Pasaron los días, las semanas, y cierta noche de luna llena, David salió al corral muy sospechoso, ocultándose entre las sombras como un fantasma.
Parecía buscar algo. De repente, unos extraños ruidos venidos de la habitación de su novia Alondra llamaron su atención. Con mucho cuidado se acercó sigilosamente sin hacer ruido y asombrado vio por una ventana abierta a su novia, transformándose en algo bestial. Sus manos y pies le crecían enormes, brotando grandes uñas, hasta formarse unas pavorosas garras peludas. De su rostro le salió un enorme hocico, más grande que el de un perro, con grandes y filosos colmillos. De pronto, como si lo hubiese olfateado, volteó hacia donde estaba oculto, y con paso lento se dirigió a la ventana que estaba abierta. David rápido se despojó de su playera, depositándola en el suelo donde estaba. Luego agazapado se alejó un poco ocultándose tras unos matorrales, para que no lo viera. La Lican salió por la ventana y miró la camisa de su novio tirada en la tierra, y creyó que era lo que había olfateado. Pensando que el viento la había llevado hasta allí, con agilidad saltó para brincar el cerco que dividía sus terrenos. Después se perdió entre los mezquites y la oscuridad del monte. Quizás iba en busca de algún asesino. David, aterrado, sintió que la sangre volvía a su cuerpo al no ser descubierto. Era lo que andaba buscando, pero no creía lo que había presenciado. Era algo brutal para los ojos humanos, y tratando que nadie lo viera, regresó a su pequeño cuarto donde dormía. Por la mañana, al iniciar su labor, no dijo nada de lo que había mirado en la noche y siguió trabajando como si nada hubiese sucedido. Lo más seguro era que muy pronto se iría de ese lugar. Había ido con un propósito a ese rancho, y con lo que presenció, supo que la búsqueda había llegado a su fin. Ahora solo sería cuestión de planear cómo llevarse a su presa, sin que nadie se interpusiera. Los días siguieron su curso, y David le hacía creer a la enamorada muchacha que cada día la amaba más. Con ello quería lograr su plena confianza en él, sin imaginar los perversos planes que tenía para ella. Por eso debía tener mucho cuidado para no ser descubierto y que no se arruinara lo que tenía planeado. Mientras que Artemio y Pablo, creyéndolo una buena persona, le daban más confianza y lo habían subido de puesto en su rancho. No imaginaban que el chico era muy inteligente y que todo lo hacía bajo un plan para ganarse su confianza. La idea era llevarse a Alondra y matarla lejos de ellos. Artemio le había tomado cariño de ver que hacía feliz a su hija y hasta había pensado en una posible boda. Sin embargo, muy pronto se daría cuenta quién era y a lo que realmente había ido aquel astuto hombre, fingiendo buscar trabajo. Habían pasado 5 meses desde la llegada de David y con ellos 5 lunas llenas. No obstante, Artemio en ese lapso su cuerpo no sintió ningún cambio ni reacción, como habían pensado que las tendría, por traer sangre Lican de Alondra en sus venas. Tan era así que creyeron no pasaría nada y seguiría siendo un hombre normal. Pero lo que no sabían era que la sangre de un licántropo nunca tiene las mismas reacciones en todos los cuerpos. Su incubación puede variar dependiendo del sistema inmunológico de las células glucosas, debido a que unas pueden ser más fuertes y se resisten a ser superadas, hasta que el más fuerte se impone y logra vencer. Y ahí la tardanza para germinar y predominar la fuerza de la bestia. En otras palabras, Artemio era un hombre muy fuerte y de sangre resistente. Era la razón por la que estaba tardando su transformación. Luego de 15 días más, para entonces ya habían pasado 3 semanas, que David había presenciado la transformación al licántropo de su novia. Faltarían un par de días para que nuevamente se posara la luna llena en el cielo, y David creyó que había llegado el día tan esperado. Esa noche se prestaba muy bien para llevarlo a cabo, debido a que Artemio no estaba. Había salido fuera para cerrar un negocio en la venta de ganado, y llegaría por la mañana, por eso David debía aprovechar el momento. Tomando por sorpresa a Pablo, le propinó un golpe en la cabeza dejándolo inconsciente. Después lo semiocultó tras de una nopalera. Luego se dirigió a donde estaba Alondra. Simulando que la besaría, le puso un trapo en nariz y boca con cloroformo y cayó dormida. La ató de pies y manos para después subirla a un caballo, alejándose del rancho, protegiéndose con la noche. Nadie había visto nada. Su plan fue perfecto. Antes de amanecer llegó Artemio y, extrañado de ver la puerta abierta, se bajó rápido del caballo, buscando a sus hijos. Al no encontrarlos, fue al cuarto de David y le gritó, pero no salió nadie. Entonces buscó en los alrededores y vio a Pablo aún desmayado entre los nopales.
Lo levantó poniendo un trapo húmedo para que despertara, hasta que pudo pararse. Luego lo ayudó y entraron a la casa. Cuando se recuperó, le dijo que alcanzó a ver a David pegarle con su pistola en la cabeza y ya no supo más. Artemio con furia maldijo el día que le brindó su casa, pero juró que le haría pagar su vil cobardía, pensando que solo se había robado a Alondra. No sabía que aquel hombre la quería matar y que tal vez lo lograría, porque ya iban muy lejos del rancho. Curó y vendó la herida en la cabeza de su hijo y le dijo que iría en su busca. Le llevaría 8 horas de ventaja y quizás le daría alcance, ya que llevaba doble peso en su caballo. Pero Pablo le dijo que también iría, no lo iba a dejar solo. Él también quería limpiar la afrenta de su hermana. Entonces tomaron sus armas y parque y se fueron cabalgando, dejando un hombre de confianza cuidando el rancho. Artemio era muy buen rastreador, se fijaba en todos los detalles, y aunque había más huellas de caballos, notaba que unas cerraduras se enterraban más en la tierra por el doble peso que llevaba, y esas eran las que seguía. Así cabalgaron por unas horas. El sol ya se estaba ocultando cuando a lo lejos divisaron una cabaña que parecía estar abandonada. Las pisadas los habían llevado hasta allí. Se apearon, luego ataron los caballos en la rama de un mezquite y siguieron a pie. No querían que el caballo de David olfateara a los suyos y fueran delatados. Pero cuando se acercaron vieron que dentro de la cabaña había al menos 5 hombres. Lo dedujeron por los equinos que estaban amarrados fuera de la casa. De repente, escucharon gritos de David, diciéndole a su hija que esperaba la luna llena para que se convirtiera en la perra maldita que era, para sacarle el corazón y cortarle la cabeza. Se los había prometido a su padre refugio. Por eso fue a su rancho engañándola con amor. También escucharon decirle que nunca imaginaron que había quedado con vida en la cabaña cuando mató a sus padres. Pero no iba a cometer el mismo error, y esa noche al salir la luna moriría. Alondra estaba encadenada de pies y manos, nada podía hacer. Al escuchar todo eso, una furia incontenible invadió a Pablo y quiso abalanzarse a la cabaña, pero su padre con sensatez lo detuvo, diciéndole que no era el momento. Le dijo que entraría sorpresivamente por la puerta. Él le dispararía directamente por la ventana para cubrirlo. Justo en ese momento una luna llena redonda aparecía en el cielo y escuchó los espasmos de su hija, en señal que se estaba transformando en mujer loba. Creyendo que era el momento esperado, con mucha fuerza derribó la vieja puerta de madera y entró disparando, acabando con 2 de los matones, pero también le recibió una bala a un costado de su pecho, quedando mal herido, mientras que Pablo daba cuenta de otro, sin dejar de disparar. Eso permitió que no le dieran más tiros a su padre. Cuando Alondra llegó a la combinación de mujer lobo, David preparó su filoso machete para cortarle la cabeza, sin darse cuenta que la bestia que traía Artemio dentro estaba despertando. La furia por ver a su hija en peligro había hecho que su sangre agolpara con fuerza en el corazón, sacando al descomunal ser. La transformación había sanado su herida, y cuando el machete surcaba el aire rumbo a la cabeza de Alondra, una garra cortaba de tajo su mano, cayendo al piso aún aferrado al machete. Aquel descomunal ser se paró frente al herido David, quien tuvo que mirar hacia arriba para poder ver unas tremendas fauces babeantes, y le pidió clemencia. Pero nadie lo escuchó, y de un tirón las garras desprendieron su cabeza. El último hombre que quedaba vivo, cuando vio al imponente ser, se posó de rodillas pidiendo perdón. El ahora licántropo sacó el corazón de David, y Pablo le clavó una nota que decía: hijo por hijo, faltan los padres, pero pronto iremos por ellos. Luego le ordenaron al aterrado hombre que se lo llevara a refugio. Este apresurado montó un caballo y se fue. Con una fuerza descomunal liberó a su hija, rompiendo las cadenas de un zarpazo. Hasta ella estaba sorprendida de aquel ser tan fuerte en el que se había convertido su padre. Se transformaron en humanos. Luego de darse un abrazo salieron de la cabaña para regresar a su rancho. Después de haber acabado con los perversos planes de David rescatando a Alondra, en el transcurso de regreso al rancho veían que iba muy triste. La traición de su novio le había afectado sobremanera. Y no era para menos. Ella sí lo amaba de verdad. Pablo y Artemio no dejaban de darle ánimos. Le hacían saber con su cariño que no estaba sola y que con el tiempo su corazón iba a sanar poco a poco. Además era joven
y una traición sentimental no iba a derrotar a una poderosa Lican. Así caminaron parte de la noche. Habían cazado un par de liebres, prepararon una fogata y al estilo indio las pusieron entre las brasas para comerlas asadas, mientras platicaban sobre lo sucedido. Sabían que Refugio pronto iba a recibir el mensaje que le enviaron en la nota, con el nombre de su hijo clavada en su corazón, y ahora más que nunca tendrían que estar preparados. Por la mañana, con el sol ya muy en alto, llegaron a su rancho. Descansarían un par de horas para luego retomar sus actividades. Pablo desde ese día trató de estar más tiempo con Alondra. La ponía a hacer cosas del rancho tratando de que con ello olvidara lo que le había sucedido. Había mucho que hacer y los trabajos rudos ayudarían más pronto a que sanara su corazón lobuno. Ya no se había dado cuenta, pero empezó a notar que Pablo era muy guapo. Quizás no lo notaba porque crecieron juntos y lo veía como a un hermano, pero en esos momentos estaba sintiendo algo diferente. Cualquier roce de sus manos o cuerpo le causaba cierta emoción que la hacía estremecer. Por su parte, Pablo también sentía lo mismo. Aunque sabía que era una mujer loba muy poderosa, en esos momentos la sentía desprotegida y vulnerable. Necesitaba de él, y al estar más cerca, la atracción por ella se hacía más fuerte, muy diferente a la de hermanos. Sin embargo, no sabía si lo que estaba sucediendo podría verlo bien su padre, debido a que los había criado como hermanos y tal vez no le parecería correcto. Mientras tanto, en otros parajes muy alejados del rancho, aquel hombre llegaba con el macabro mensaje que se le había enviado a Refugio, y este al recibirlo emitió un grito desgarrador cuando vio el corazón y la nota clavada en él. Con mucha ira y dolor empezó a destrozar todo lo que estaba a su alcance. No concebía que su hijo estuviera muerto, y menos que hubiese sido matado por culpa de una mujer. Sentía la necesidad de saciar todo su coraje con lo que fuera. Furioso sacó su pistola y descargó todas las balas en el hombre que le había llevado el mensaje. Pensaba que había sido un cobarde al no morir al lado de su hijo. Después ordenó a sus hombres que sacaran el cadáver y lo tiraran en el monte para que se lo comieran los buitres. Era un hombre malo y despiadado con mucho poder y dinero. Los momentos de nostalgia le hicieron recordar cómo había iniciado todo. A su mente llegaron todos los recuerdos del por qué había matado a la familia de Alondra. Era porque su padre biológico muchos años atrás, antes de que ella naciera, le quitó a su mujer quien fuera su madre. Lo había dejado por un hombre que trabajaba para él. Era chamán. Sabía de sus poderes y que podía convertirse en hombre lobo. Por eso había utilizado balas de plata, para poder matarlo sin respetar siquiera la vida de quien fuera su esposa. Tan ruin era que no quería aceptar que lo abandonó por su crueldad. Y aunque tenía la certeza de que su exmujer no podía convertirse en licántropo, aún sabiendo todo eso, decidió no dejarla vivir. Sus dos hijos, que eran Alondra y el muchachito que habían matado por ser hijos legítimos del chamán, traían su estirpe en la sangre. Por eso también los quería muertos. Había durado muchos años para poderla encontrar en esa cabaña, donde los acribillaron a balazos. Sin embargo, cometieron el error de dejar vivir a la pequeña niña, y ahora lo estaban pagando caro. Volviendo de sus pensamientos, organizó una partida. Tenía que ir a recoger el cuerpo de su hijo, para darle una gloriosa sepultura por haber muerto como un héroe en una batalla. Era frío y calculador. Parecía no sentir dolor por la muerte de su hijo. El sepelio duraría solo un día, porque después juntaría a los pistoleros de paga más sanguinarios e iría personalmente a saldar esa cuenta pendiente. La nota que le habían enviado claramente era una amenaza, y no iba a quedarse con los brazos cruzados a que lo cazaran. Tomaría la ventaja para acabar con ellos. Era un hombre de armas tomar, soberbio y no estaba acostumbrado a que nadie fuera superior a él. Por eso no iba a quedar impune la muerte de su vástago. Tenía que lavar la afrenta sangre por sangre. Ese mismo día en el rancho de Artemio, Pablo le mostraba a Alondra cómo se amansaban los caballos salvajes, montando un poderoso mustango negro. Era un corcel fuerte y bronco. Al sentir el peso en su lomo, aquel poderoso animal empezó a dar tremendos reparos que parecían dominar la gravedad. Era un caballo incansable,
Sus brutales saltos requerían de toda la astucia y fuerza de las riendas para que Pablo pudiera dominarlo. No obstante, en uno de los reparos salió disparado y cayó clavado en un tronco puntiagudo que estaba mal puesto en el cerco del corral. Aquel tronco había entrado de lleno en su espalda. Alondra corrió en su auxilio, pero nada podía hacer. La herida era mortal. Sus gritos desgarradores fueron escuchados por Artemio, quien salió corriendo para ver qué sucedía. La muchacha, desesperada al verlo a punto de morir, se dio cuenta que lo amaba y se lo dijo sin importarle que le escuchara a su padre. El dolor y la impotencia de poder perder a su ser querido hizo que su sangre fluyera al 1000 por hora, ocasionando una transformación sin necesidad de la energía lunar, lo que quería decir que ya no necesitaba el poder de la luna para convertirse en Lycan. Recordando cómo había salvado la vida de Artemio la otra ocasión, mordió a Pablo sin llegar a ser una herida mortal. Su idea era fusionar su sangre de licántropo con la de Pablo, para que al sacarlo de la estaca sus tejidos se regeneraran y no muriera. Solo esperaba que no fuera tan resistente como la de Artemio, y su sangre de lobo dominara pronto la del muchacho, para que ésta tomara su cuerpo y pudiera sanar por sí solo. Luego de morder a un lado de sus hombros, esperó unos minutos, tratando de que su sangre hiciera su efecto. Pablo estaba inconsciente. Era lo mejor porque así no sentiría dolor cuando la extrajera de aquel puntiagudo tronco. Cuando vio que su mordida se estaba cerrando por sí sola, ante la mirada angustiante de Artemio, de un tirón lo sacó de aquel madero. Lo depositó con mucho cuidado, recargándolo en el cerco hecho de troncos, esperando que reaccionara positivamente. Para su sorpresa vieron que la herida se regeneraba lentamente en la anatomía de Pablo. La sangre de Alondra había sido más agresiva y dominante. Ahora los tres podrían transformarse en licántropos, gracias a la estirpe de Alondra, y ella había desarrollado el poder de convertirse sin necesidad de la luna, cosa que ellos también llegarían a dominar llegado el momento. Horas más tarde, cuando Pablo se recuperó, le dijeron a Artemio que estaban enamorados. No se lo habían dicho para no causarle un disgusto. Él les contestó que estaba contento por ellos, aunque fueron criados como hermanos por él, no lo eran y no tenía nada de malo que se quisieran de otra manera. La quería como una hija y lo hacía muy feliz el saber que se querían. Ella solamente lo abrazó con amor fraternal. Un día Alondra les dijo que su olfato había percibido aromas conocidos, traídos por el viento de alguna parte lejana. Su instinto de lobo ella lo tenía más desarrollado por ser Lycan natural, y también les dijo que aquellos aromas recibidos eran parecidos a los de David. Por lo tanto, tenía la certeza de que su padre llegaría tratando de tomar venganza por la muerte de su hijo. A estas horas seguramente ya había recibido el mensaje enviado por ellos, y no se equivocaba, porque en ese mismo instante, Refugio Landeta ya se había preparado para ir en su busca. Usaría balas de plata como lo hizo con sus padres años atrás. Los Lycans debían pensar en un plan, ya que las armas que usarían sí podrían matarlos. Entonces Pablo les dijo: se me acaba de ocurrir un buen plan, y si lo llevamos bien a cabo, tal vez nos funcione. Ellos le contestaron que lo llevarían a cabo. Afortunadamente aún no terminaba el ciclo lunar, y podrían convertirse en las bestias poderosas que traían dentro. Era de noche cuando llegaron al rancho alrededor de 20 pistoleros, encabezados por Refugio al rancho de los lobos. Sigilosamente se acercaron a la casa lo más que pudieron, y sin previo aviso empezaron a disparar sus armas, usando las balas de plata. Dentro de la casa se escuchaba que caían cuerpos por los impactos. Después le prendieron fuego a las paredes hechas de madera, y en un dado momento, una tromba de reses salía huyendo derribando la puerta de la casa. Entonces los pistoleros comenzaron a dispararles, creyendo que eran los licántropos, quienes salían para librarse del fuego, hasta quedarse sin las preciadas balas. Este había sido el plan de Pablo: meter reses a la casa oscura, simulando que eran ellos quienes estaban dentro, para ocasionar que gastaran su parque, mientras ellos los acechaban de entre los mezquites convertidos en Lycans. Al parecer su plan había funcionado. De repente se escucharon unos poderosos aullidos saliendo de los mezquitales, rompiendo el silencio de la noche. Al mismo tiempo 3 seres descomunales aparecían cayendo sobre los matones, que sin balas de plata no tenían con qué defenderse.
puesto que ni sus machetes, cuchillos o balas normales podrían hacerles daños a estos semidioses, y uno a uno fueron cayendo destrozados por sus garras y fauces, entre gritos desgarradores. Pensaron que iban a cazar borregos, pero resultaron ser lobos híbridos, y los borregos cazados fueron ellos, hasta que quedó solo uno vivo, que era Refugio, el padre de David. Alondra de un zarpazo lo derribó, y de un ágil salto cayó encima de él, destilando en su rostro la sangre que aún traían las fauces de sus compinches. Pablo y Artemio se quedaron quietos. No querían interferir en algo que solo le pertenecía a ella. Antes de matarlo, regresó a su forma humana para que viera quién le iba a quitar la vida. Refugio, al ver que su rostro era idéntico al de su madre, en ese momento se arrepintió de lo que había hecho y le dijo que lo matara. No merecía su perdón. ¡Mátame! ¡Mátame! No merezco tu perdón. Tal vez nunca sabría por qué asesinó a su familia, pero ya no le importaba. Con rabia se transformó nuevamente en licántropo y, emitiendo un poderoso aullido, acabó con la vida de aquel miserable hombre para que ya no siguiera causando daño. Después los tiraron a todos en un barranco muy profundo. Los animales carroñeros darían cuenta de ellos. Habían librado mucha escoria de la humanidad. Pronto restaurarían su rancho. Tenían conciencia de no hacer el mal y tratarían de vivir como gente normal, mientras que nadie se metiera con ellos. Después de que terminó esa batalla, todo quedó en silencio. Sus instintos lobunos ya no detectaban ningún peligro. Los 3 Lycans habían salido ilesos de la batalla final. Perdieron su casa y un poco de ganado por las balas y el fuego, pero eso se podía recuperar y la vida no, como le sucedió a Refugio y a sus matones, que por su venganza murieron y fueron a parar al fondo de un profundo barranco, destrozados por sus garras Lycans. Tenían la preocupación que el comisario los iba a detener al haberlos matado por defender su vida, pero vieron carteles de "Se busca" con su foto impresa en ellos. Su cabeza tenía precio. Ofrecían una cuantiosa recompensa por ser un vándalo muy peligroso. Era buscado en varios estados, junto con algunos de sus pistoleros, y no fueron detenidos por la ley. Al contrario, recibieron una buena recompensa. Un mes después, su finca había sido restaurada totalmente. Artemio estaba agradecido con la vida. Nunca imaginó lo que ahora era. Bueno, ni siquiera pasaba por su mente que existiera un hombre lobo. Solo en los cuentos había visto cómo eran en su apariencia, y ahora increíblemente era uno de ellos. Nadie en el pueblo lo sabía, ni siquiera sus trabajadores del rancho. Así era mejor, porque podrían andar libremente sin que les tuvieran miedo o fueran a atacarlos a mansalva. Había otro motivo para ser feliz, y era que Alondra y su hijo Pablo estaban enamorados. Ahora solo faltaba programar su boda. Con el tiempo el rancho se llenaría de pequeños lobunos. Alondra y su hijo le comunicaron que se casarían en 3 meses. Era el tiempo suficiente para hacer los preparativos. Invitarían a todo el pueblo. Sin duda sería una gran fiesta. Artemio no dejó de considerarla como su hija y le regaló un collar que le había pertenecido a su difunta esposa. El dije era un pequeño portarretrato que brillaba como un espejo. Su interior era de oro puro, así como la cadena, por lo que valía mucho, además del valor sentimental que significaba para él. Era un regalo de bodas que tenía que ser por generaciones. Algún día se lo daría a la que fuera a ser la esposa de su primogénito. Solo le pidió que nunca se lo quitara. Mientras que en un lugar muy lejos de ahí, en otro país, un hombre recibía un telegrama. Cuando lo leyó, su rostro se crispó por el coraje. La nota decía que su hermano había muerto por circunstancias extrañas. El hombre de nombre Igor era un tipo recio, muy fortachón. Tenía la capacidad de dominar cualquier bestia. Su mirada adquiría un influjo dominante. Por eso trabajaba en los mejores circos dando shows extraordinarios. Domaba a los más feroces felinos, tan solo con su mirada y un látigo. Igor resultó ser hermano de Refugio, pero era más sagaz, astuto y dominante. No admitía que nadie fuera mejor que él, ni nada parecido. Tenía 15 años menos que Refugio. A su mente afloraron recuerdos de cuando niño lo protegía.
y al faltar sus padres lo cuidó hasta que pudo valerse por sí mismo. En general, lo había criado como a un hijo, por eso le dolía su muerte, y más por la forma que murió. Buscaría a los culpables para hacerlos pagar. Fuera quien fuera, lo mataría con sus propias manos. En un par de semanas terminaría su contrato e iniciaría su cacería. No sabía exactamente quiénes habían sido los asesinos, pero confiaba en su destreza y poder para acabar con quien sea, así fuera el mismísimo diablo. 2 semanas después, cuando terminó su último espectáculo, preparó todas sus cosas y se fue al aeropuerto para irse en el primer avión a donde vivió su hermano. Iban con él los hombres que montaba su espectáculo. También eran recios y fuertes. Estaban acostumbrados a una vida ruda. Ya que llegó a la propiedad de su hermano, uno de los que cuidaban el lugar le dijo cómo había sucedido todo, desde que su esposa lo dejó por el chamán hasta quien le había dado muerte. Enterándose que podían convertirse en licántropos, la noticia no lo preocupó. Confiaba en el poder hipnótico que tenía para dominar ese tipo de bestias, además de su fuerza y destreza. Les iba a preparar un espectáculo digno de ellos, de los que solo él sabía hacer. Con la ayuda de sus hombres lo armaría en unos cuantos días. Por lo tanto, en el rancho Lobuno, a 1 mes y medio de la boda, seguían los preparativos, sin imaginarse que alguien tenía planes mortales para ellos. Eran personas buenas, ayudaban a la gente, incluso ni transformados en licas habían hecho ningún mal a nadie, solo se defendieron de quienes les hicieron daño. Alondra ninguna culpa tenía de lo que hicieron sus padres en el pasado. Transcurrieron 2 semanas más, ya estaban a 1 mes de casarse. Entonces Pablo les dijo que debía ir por los ajuares y las bebidas, a donde los había solicitado, a un pueblo más adelante que el de ellos. Preparó una carreta y se fue. Duraría un par de horas para ir y venir. Nunca imaginaron que alguien los acechaba. Estaban tan contentos que ni siquiera con su instinto lobuno lo percibieron. Pasaron 4 horas y Pablo no regresaba. Estaban por ir en su busca, cuando un hombre a caballo lanzó un cuchillo con una nota clavándose en la puerta. Cuando salieron vieron el cuchillo clavado en la madera y a un jinete alejarse a todo galope. Aquella nota decía que si querían salvar a su hijo, fueran esta noche de luna llena a la cabaña donde habían matado a David. Ambos se quedaron sin habla. Sabían que si los retaban en luna llena era porque alguien estaba enterado de que eran licántropos, lo que quería decir que tal vez Pablo ya estaba muerto. Alondra trató de convertirse en loba para ir a rescatarlo, pero Artemio la detuvo, diciéndole que de noche era mejor para ellos, por su visión nocturna y el excelente olfato que tenían más desarrollado. Además irían los dos convertidos en lobos, para cuidarse mutuamente, puesto que no sabían a qué se enfrentarían. El tiempo apremiaba y debían partir de inmediato. Les quedaban 9 horas, el tiempo exacto para que oscureciera y llegara la luna llena. Corrían a galope tendido en sus caballos. Querían llegar a tiempo para salvar a Pablo, si es que aún estaba vivo. Los equinos parecía que iban a reventar por el esfuerzo que hacían, al posar sus pezuñas cerradas en la tierra suelta con su loca carrera. No obstante, llegaron a tiempo y decidieron bajarse de los caballos para continuar a pie. Así era menos posible ser detectados. Cuando llegaron a la cabaña ya estaba apareciendo la luna. Parecía no haber nadie. De pronto 3 enormes canes adiestrados para matar cayeron sobre ellos. Por la noche no se veía mucho de esa pelea. Solo se escuchaban los feroces gruñidos de perros despedazando cuerpos. En eso, una fuerza descomunal lanzó a los perros por los aires y 2 imponentes figuras se levantaron emitiendo un desgarrador aullido. Los perros, aún más enfurecidos, se lanzaron al ataque. Estaban entrenados para luchar a muerte, pero los licántropos eran mucho más poderosos que ellos, y aunque dieron una cruenta pelea, fueron destrozados por las mandíbulas y garras de los licans. Igor estaba acostumbrado a ver cosas fuertes, pero eso lo había impresionado sobremanera. Sin embargo, no se amilanó, y mientras sus hombres atacaban a Alondra con machetes, él lo hizo con Artemio. Sus ojos brillaban en la oscuridad, y con su mirada hipnóptica dominó al imponente lobo, para luego castigarlo a latigazos. Cuando vio al lobo hipnotizado, entró a una enorme jaula de metal que había improvisado y le ordenó a uno de sus hombres que encendiera los reflectores.
los había puesto para que alusaran directamente dicha jaula. Ahí estaba Pablo colgando de una gruesa cadena y con unos fuertes grilletes en pies y manos. Su cabeza colgaba a 3 metros del suelo, donde 2 enormes tigres eran asusados con el látigo de Igor para que brincaran y mordieran la cabeza de Pablo, quien se revolvía furioso tratando de librarse de los grilletes que lo tenían atrapado. Aunque estaba transformado en licántropo, no podía lograrlo. Ese era el espectáculo que les había preparado. Para entonces, la Lican ya había dado cuenta de todos los hombres que habían osado atacarla. Al ver que uno de los tigres alcanzaba de un hombro a su lobo, enfurecida entró a la jaula para impedir que mordiera su cabeza y lo mataran. Los tigres también estaban influenciados por la mirada dominante de Igor, lo cual les daba más fuerza y poder. Con el látigo los obligaba a pelear a muerte. Sin embargo, las heridas que le causaban a Alondra se curaban solas. Ni los colmillos de los tigres o sus zarpazos eran mortales para ella. Pronto dominó la situación derrotándolos. No tenían tanto poder para acabar con una semidios. Igor, cuando vio a los tigres tirados en el piso, con el látigo su mirada trató de dominarla como lo hizo con Artemio. Solo que las luces de los reflectores se reflejaban en el dije que su padre le había regalado antes y encandilaron a Igor, obligándolo a cerrar sus ojos. Alondra aprovechó el momento y de un salto clavó sus garras en ellos, sacándoselos de un zarpazo. Al perder la vista también perdió el control hipnótico y Artemio recobró su lucidez. Entonces reaccionó buscando a sus adversarios, pero su hija ya había terminado con todos. Después liberaron a Pablo y se fueron dejando a Igor vivo, suplicando que le quitaran la vida, mas no lo hicieron. Nuevamente esa cabaña había sido testigo de muertes innecesarias, todo por la venganza, solo que esta vez la balanza se había inclinado hacia la justicia, porque la familia Lobuna no eran malos. Alondra no había matado a los tigres, únicamente estaban fuera de combate, habían dejado la puerta de la jaula abierta, para cuando despertaran se fueran a donde pertenecían. Quizás ellos terminarían con el sufrimiento de Igor. Casualidad o no, el dije esta vez los había salvado, y Alondra le dio un beso. Por la mañana antes de amanecer llegaron a su rancho, y un mes después ya se estaban casando. Sin duda que Pablo la haría feliz porque se lo merecía, y en un futuro no muy lejano, le darían muchos nietos lobeznos a su queridísimo padre Artemio. Así concluye esta historia de una niña loba, que un día fue rescatada por Artemio, el mejor de los padres y el mejor de los hombres.